¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video en A2C, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos lo que es la ley de Ohm, la cual es una ley que nos permite establecer la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Una forma sencilla de aprender esta fórmula es por medio de un pequeño triángulo. En este triángulo, la variable que nos interesa es la que vamos a tapar. Por ejemplo, si nosotros tapamos el voltaje, tendríamos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Si nosotros tapamos la resistencia, tendríamos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si nosotros tapamos la corriente, tendríamos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. De tal forma que relacionamos ambas variables. Esto nos puede ayudar para resolver distintos problemas donde conocemos dos incógnitas y desconocemos otra. Pasa algo muy similar con la potencia. La potencia viene siendo voltaje por corriente. Gracias a la ley de Ohm podemos establecer los parámetros de potencia en valores que nosotros conocemos. Por ejemplo, si la potencia es voltaje por corriente y nosotros conocemos el voltaje en términos de la resistencia, únicamente sustituimos y por ejemplo aquí tendríamos corriente por resistencia, que sería el voltaje por la corriente, tal forma que tendríamos potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Otro parámetro con lo cual podemos colocarlo sería potencia va a ser igual a voltaje y poner el parámetro de la corriente en términos de voltaje y resistencia, que esto sería la corriente de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, de tal forma que nos quedaría potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces son las tres formas en las cuales nosotros podemos conocer la potencia de un circuito, de unos elementos, dependiendo qué valores son los que nosotros conozcamos. A partir de la ley de Ohm podemos colocarlos en la fórmula de la potencia. Vamos a realizar unos ejercicios aplicando en este caso la ley de Ohm. Supongamos que tenemos un circuito, una fuente de voltaje de 5 volts y una resistencia de 300 ohms. En este caso tenemos voltaje y la resistencia. Necesitamos saber la corriente que pasa por ahí. Sabemos por nuestro triángulo de la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Nos interesa saber la corriente, por lo tanto la tapamos y sabemos que la corriente va a ser voltaje sobre resistencia. De tal forma que tendríamos 5 volts entre 300 ohms, lo que nos da un valor de 16.66 miliamperes.
Aquí ya tenemos la corriente que circula en esa resistencia. Podemos identificar nuestra potencia. La potencia sabemos que es voltaje por corriente. Tenemos el voltaje, que son 5 volts, y la corriente, 16.66 miliamperes, lo que nos da una potencia de 83.33 miliwatts. Esta sería la potencia. Nosotros podríamos calcular la potencia sin necesidad de utilizar la corriente, con estos dos datos que ya teníamos, que era el voltaje y la resistencia. Recordamos una forma que mencionamos previamente, donde la potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Potencia nos daría 5 al cuadrado sobre 300. De tal forma que tendríamos $83.33 miliwatts. Aquí lo calculamos sin necesidad de determinar la corriente. Por eso veíamos en este caso cómo la ley de Ohm la podemos aplicar en la fórmula de la potencia para obtener un resultado de forma más directa. Vamos a realizar un ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio ahora con una fuente de corriente. Tendríamos una fuente de corriente de, vamos a ponerle 100 miliamperes, y una resistencia de 680 ohms. Vamos a calcular la potencia en la resistencia de 680 ohms. Entonces sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. Sin embargo, aquí con estos datos nada más tenemos la corriente, nos faltaría el voltaje. Pero por la ley de Ohm podemos establecer el voltaje en términos de corriente. Por lo tanto, tendríamos corriente por resistencia, donde esto es igual al voltaje, por corriente. De tal forma que tendríamos que la corriente al cuadrado por la resistencia sería nuestra potencia. Sustituyendo, tendríamos 100 miliamperes al cuadrado por 680 ohms, nos daría un valor de 6.8 watts. Vamos a corroborarlo si calculáramos en este caso el voltaje en esta resistencia con la ley de Ohm. Tendríamos que el voltaje sería corriente por resistencia. Entonces tendríamos 100 miliamperes por 680 ohms. Tal forma que tendríamos 100 miliamperes por 680. Nos daría 68 volts. Entonces ahora, si calculáramos la potencia con voltaje por corriente, tendríamos voltaje por corriente, tendríamos que la potencia sería 68 volts por 100 miliamperes. Tal forma que nos quedaría 6.8 watts, que es exactamente el mismo resultado que el que habíamos realizado previamente, sustituyendo los valores de la ley de Ohm en la fórmula de la potencia. De esta forma, así es como la ley de Ohm nos puede ayudar para determinar un parámetro que nos interese, ya sea la corriente, el voltaje o la resistencia.
incluso aplicarlo al momento de calcular la potencia. Agradezco tu tiempo, no olvides suscribirte, nos vemos en el siguiente video.